Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula de ejercicio. En este caso, resolveremos el ejercicio sugerido número 5 de la guía de estudio semana número 10. Si f de x es homogénea de grado n, muestra que x cuadrado por la segunda derivada de f con respecto a x dos veces más 2xy por la segunda derivada del f con respecto a x respecto a y, más y cuadrado, segunda derivada de f con respecto a y las dos veces, es igual a n por n menos 1 por f de x, y. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es recordar qué significa que una función f de x, y sea homogénea de grado n. Entonces, la primera, vamos a poner observación, es f de x, y será homogénea de grado n si cumple con que el f de tx, ti sea igual a t elevado a n del f de x, y para algún n y t mayor que 0. Eso significa que sea homogénea de grado n. El n es un entero positivo, o sea, un número natural. Y f, esta función f que cumple esta igualdad, tiene segundas derivadas parciales continuas. Es decir, cuando hay un teorema que dice que si yo calculo la segunda derivada del f con respecto a x respecto a y, será igual a la segunda derivada del f con respecto a y respecto a x. O por notación podemos decir que la derivada con respecto a x y va a ser igual a la derivada con respecto a y x. ¿Sí? Cualquiera de las dos notaciones son válidas. Ahora, esta notación a veces es más simple de anotar que esta que está aquí. ¿Ya? Así que en algunos casos vamos a utilizar esta notación y después vamos a utilizar esa que está ahí. Entonces, para poder resolver esta igualdad que está aquí, nosotros vamos a utilizar esta igualdad varias veces. Primero, para calcular la derivada del f con respecto a x. Si yo hago la derivada del f con respecto a x, tendría que derivar la función y después multiplicar por la derivada de su argumento. Entonces me queda la derivada de la función con respecto a x evaluado en tx, ti por la derivada de la primera coordenada con respecto a x, que sería t. Igual a la derivada de esto con respecto a x, el t es una variable independiente, la dejo anotada porque sería un escalar o una constante para el x, y aquí me quedaría la derivada con respecto a x de la función x, y por la derivada de su argumento, que en este caso la derivada del x vale 1. Si yo despejo de aquí, me queda que la derivada con respecto a x de tx, ti, voy a multiplicar aquí por t elevado a menos 1, así se simplifica con esta t, y aquí de igual base se suman los exponentes y me quedaría t elevado a n menos 1 por mi función derivada con respecto a x evaluado en x, y. Esta es una de las primeras cosas que voy a utilizar, pero como yo necesito las segundas derivadas, volveré a derivar con respecto a x. Entonces aquí anoto la derivada de esta con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x, me quedaría tx, ti, por la derivada nuevamente con respecto a x de mi primera coordenada, que sería t, y aquí esto es constante, lo dejo anotado, la derivada, derivo la derivada, me queda la segunda derivada de x, y por la derivada de la primera coordenada, que sería 1. Entonces, vuelvo a multiplicar por t a la menos 1 y me queda que la segunda derivada con respecto a x, dos veces, sería tx, ti, sin el t porque lo simplifiqué con este, me quedaría t elevado a n menos 2 por la segunda derivada evaluado en x, y.
Entonces, este es algo que voy a usar, le voy a llamar ya mi término 1. Hago el mismo procedimiento con el y, que eso se los puedo dejar de tarea, y mi 2, la derivada con respecto a y, me va a quedar la segunda derivada con respecto a y de tx, ti, va a quedar de la misma forma t elevado a n menos 2 de la segunda derivada con respecto a y dos veces de x, y. Esa va a ser la igualdad 2 que voy a utilizar y que les queda de tarea, que ustedes la pueden hacer de la misma forma que calculé con esta primera igualdad, sabiendo que una función es homogénea, pero en vez de derivar con respecto a x, derivan con respecto a x. Ahí. Entonces aquí calculé la derivada con respecto a x. Y de aquí calculé de nuevo la derivada con respecto a x. Entonces usted hace el mismo procedimiento, pero con respecto a y. Y necesito las derivadas cruzadas, es decir, necesito calcular la derivada para una tercera igualdad desde esta derivada, desde aquí, la derivada con respecto a x, ahora aquí le voy a poner un asterisco, voy a derivar con respecto a y. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Para la línea número 3, o la igualdad número 3. Lo voy a escribir con negro para que se note que estoy haciendo este asterisco. Derivo con respecto a y, sería la derivada del x, ahora la derivo con respecto a y, del tx, ti. Como estoy derivando con respecto a y, multiplico por la derivada de su argumento, todo, utilizando regla de la cadena, me queda t, y al otro lado, esta me queda igual porque estoy derivando con respecto a y, y esto sería el f de la derivada con respecto a x, ahora con respecto a y, del x, y, derivo el y, me queda por 1. Multiplico por el t a la menos 1 para simplificar este t que está aquí, y entonces me quedaría que la función derivada, la segunda derivada con respecto a y del tx, ti, sería igual a t elevado a n menos 2 por la segunda derivada de la f con respecto a x después a y del x, y. Y entonces en realidad voy a borrar este que está aquí. Mi línea 3 sería esta que está aquí. Ya. Ahora, ¿por qué necesito esto? En algún minuto de mi demostración voy a tener que utilizar estas igualdades, la 1, la 2 y la 3. ¿Qué haré ahora? Tomaré esta misma igualdad, que es la definición de que una función sea homogénea de grado n, y derivaré ahora con respecto a t. Entonces, fíjense que esta función está evaluada en xy, que no depende de t, o sea que me va a tocar derivar solo esta parte, y esto va a ser como una constante para t, porque voy a calcular la derivada parcial con respecto a t. En cambio, esta es una función que tiene dos coordenadas y cada coordenada depende de t. Por lo tanto, me va a quedar una multiplicación y sumas de derivadas. Entonces la voy a anotar abajo y la vamos a... Entonces ahora empiezo mi demostración. Bueno, todo esto era como el previo a la demostración. Sea f una función homogénea de grado n, entonces tenemos que el f de tx, ti va a ser igual a un t elevado a n por el f de x, y. Con n sabemos que es un número natural, que es un entero positivo, y el t es un número real positivo. Ya. Y lo que voy a hacer aquí es calcular la derivada parcial con respecto a t. Por lo tanto, en el lado izquierdo voy a tener que calcular. Yo hago un árbol, no sé si les comentaron, mi técnica para derivar es que hago un árbol. Digo, el f depende de dos coordenadas, x, y cada coordenada depende del t. Entonces, dado este árbol,
yo puedo decir, lo voy a poner un poquito más acá, puedo decir que si yo quiero calcular la derivada del f con respecto al t, eso va a ser la derivada del f con respecto a x por la derivada del x con respecto a t. Ese es un camino para llegar al t, y el otro camino para llegar al t es con el y, entonces sumo aquí la derivada del f con respecto a y por la derivada del y con respecto al t. Si hubiese aquí una variable, voy a ponerla con amarillo, z, y esta z depende del t, entonces se me abre otra suma de otro camino con respecto a z y la derivada del z con respecto al t. ¿Ya? Así que voy a utilizar que la derivada del f con respecto al t va a ser esta multiplicación. Entonces me va a quedar aquí. Este va a ser la derivada del f con respecto, dijimos, al x. Entonces va a ser el f sub x, la derivada del f con respecto a x, evaluado en tx, ti, por la derivada de la primera coordenada, que sería la derivada del tx con respecto al t. Entonces, si yo derivo el tx con respecto a t, me daría x. No lo voy a anotar, lo voy a escribir inmediatamente. Entonces aquí me quedaría x más la función derivada con respecto a la otra coordenada evaluada en el tx,ti por la derivada con respecto a t de la segunda coordenada, que sería t. Y eso sería igual a la derivada de esta multiplicación, donde esta función no depende de t y esta sí. Entonces esta queda fija como una constante y derivo esta. Sería, voy a borrar aquí para que no quede tan desordenado, sería n, porque es una potencia, por t elevado a n-1, por el f de x, y. Y entonces como, perdón, aquí no era t, estoy derivando con respecto a t, entonces era y. Perdón ahí. Es, derivo la función, derivo mi función f con respecto a y por la derivada de esto con respecto a t. Y entonces ahí me sale el y. Ahí sí. Y entonces lo que voy a hacer ahora es nuevamente, para que me aparezcan las segundas derivadas, calcular, aquí me faltó algo, no, está bien, calcular la segunda derivada con respecto a t. Entonces vuelvo a derivar con respecto a t. Esta x es constante, la dejo afuera, voy a escribirla aquí, y me va a tocar derivar esto con respecto a t. Y entonces hago el mismo procedimiento. Este sería paréntesis, abro un paréntesis, y esta función depende tanto de x como de y. Por lo tanto, tengo que hacer de nuevo la suma. Derivo este con respecto a x, me quedaría la segunda derivada, evalúo en tx, ti, por la derivada de la primera coordenada con respecto a t, me queda x, más, tomo esta función de la derivada, la derivo con respecto a y, f de x, y, evaluado en tx, ti, y multiplico por la derivada con respecto a t de la segunda coordenada, que sería y. Y ese es mi primer paréntesis, que es la segunda derivada de esto con respecto a t. Y hago el mismo procedimiento con esta. Entonces la voy a marcar en verde, ya me estaba poniendo daltónica. Aquí le voy a poner más el i, como no depende de t, lo voy a dejar afuera, pero voy a poner el paréntesis verde para decir que lo que voy a calcular aquí es la derivada de esto con respecto a t. Para derivar esto con respecto a t, tomo esta derivada, la derivo con respecto a x, y después la multiplico por la derivada de la primera coordenada con respecto a t. Entonces me va a quedar el f de y, derivo con respecto a x, evalúo en tx, ti, por la derivada de esto con respecto a t, que sería x, más, tomo esta función, que es la derivada de y, la derivo con respecto a y, evalúo en lo mismo tx, ti,
por la derivada de la segunda coordenada con respecto a t. Entonces me quedaría que aquí vale y. Y ahora cierro mi paréntesis. Y eso sería igual, voy a tener que correr un poquito por acá, sería igual a la derivada de esto con respecto a t. El n y el f son constantes, así que derivo solo el t elevado a n menos 1. Y la derivada de eso me resultaría n baja este exponente, n menos 1, por el t elevado a n menos 2, por mi función f de x, y. ¿Sí? Entonces, al igual como hice aquí, les voy a ayudar. Si yo tengo el f sub x, que es la derivada con respecto a x, también depende de x de y, y este también depende del t, y este también depende del t. Entonces, cuando voy a hacer la segunda derivada con respecto a t, tengo que hacer un camino y dos caminos. Por eso en cada paréntesis tengo dos multiplicaciones. Entonces me quedaría, sigo aquí, vuelvo a mi igualdad, voy a achicar un poquito, espero que se vea bien. Entonces ahora voy a multiplicar término a término. Recuerde que aquí, cuando la función tiene segundas derivadas parciales continuas, sus derivadas cruzadas son iguales. Es decir, que aquí en mi igualdad, esta derivada con esta derivada son iguales. Entonces puedo anotar las dos como xy. ¿Ya? Entonces voy a hacer ahí los arreglos algebraicos. Aquí me va a quedar x por x, eso sería x cuadrado por la segunda derivada evaluado en txti más x por y, xy por la segunda derivada en x en y del txti más este por este que sería xy, y esta f y x la voy a cambiar con fxy. Evaluado en tx, ti, y aquí y por y me queda más y cuadrado, la segunda derivada en y, las dos veces, txti, igual a n por n menos 1 por t elevado a n menos 2 f de x, y. Y entonces lo que necesito ahora para poder demostrar la igualdad que tengo que demostrar es que aquí aparezca la segunda derivada del f con respecto a x, pero evaluado en x, y, no evaluado en txti. Y entonces, para eso, voy a utilizar estas igualdades que están aquí. La 1, la 2 y la 3, para reemplazar en esta parte que está aquí. Ahora fíjese que estos dos términos son iguales, así que primero voy a desarrollar eso. X cuadrado, la segunda derivada del x, evaluado en txti, más dos veces x por y, la segunda derivada del f en x y después en y, del tx, ti, más el y cuadrado por la segunda derivada dos veces en y del txti igual al n por n menos 1 por el t evaluado a n menos 2 de la función x, y. Y entonces aquí voy a usar la 1, que esta derivada en txti es t elevado a n menos 2 de la segunda derivada en x, pero en x, y. Entonces aquí me va a quedar por 1, me va a quedar que esto es x, voy a borrar ahí, x cuadrado, la segunda, perdón, me va a quedar el x cuadrado y esta segunda derivada es t elevado a n menos 2 de la segunda derivada evaluada en x, y, más 2xy por la parte 3, esto es t elevado a n menos 2 por la función derivada en xy del x, y, más el y cuadrado por la parte 2, dice que la segunda derivada con respecto a y es t elevado a n menos 2 por la
función derivada dos veces con respecto a y del x, y. Y eso igual a n por n menos 1 por t elevado a n menos 2 por el f de x, y. Ahí. De nuevo voy a achicar un poco para poder rayar bien y que no se nos pierda ahí el paréntesis. Entonces, fíjense que todos tienen el factor t elevado a n menos 2. Entonces lo que hago ahora es multiplicar por t elevado a menos n menos 2. Porque recuerde que el t es un número real positivo, así que existe ese inverso multiplicativo. Entonces, cuando multiplico por el t elevado a n menos 2, me quedaría... Voy a borrar aquí para que se vea más cerca. Aquí me quedaría x, y, y aquí voy a multiplicar por t elevado a menos ln menos 2. Es cuando uno multiplica, lo que estoy haciendo aquí, observación, cuando uno hace t elevado a n por t elevado a menos n, me queda t elevado a 0, que en realidad es 1. Y esto porque el t es positivo. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría, ahí, este me quedaría x cuadrado por la segunda derivada del f con respecto a x en x, y, más 2xy por la segunda derivada evaluada en xy cruzada de xy más y cuadrado, se simplifica s, me quedaría f y y, la segunda derivada con respecto a y dos veces, de x, y, igual a n por n menos 1, se simplifica s y me queda f de x, y. Y por notación, esto se escribe como la segunda derivada parcial de f, la segunda derivada parcial de f con respecto a x dos veces, más 2xy por la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Este se escribe, bueno, da lo mismo como lo escribo, si con respecto a x o respecto a y, yo voy a ir a ver, da lo mismo porque recuerde que escribir en ese orden o en ese da igual. Yo quiero escribir en el mismo orden que dice aquí, entonces dice con respecto a x, con respecto a y, para que me quede igual que lo que me pide el ejercicio. Con respecto a y, más el y cuadrado por la segunda derivada del f con respecto a y, dos veces. Igual a n por n menos 1 por el f de x, y. Listo, hemos llegado a la conclusión de nuestro ejercicio. Entonces, voy a ir a mirar x cuadrado por la segunda derivada del f con respecto a x, 2xy por la derivada cruzada, más y cuadrado por la segunda derivada del f con respecto a y, n por n menos 1 por f de x, y. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que llegamos a la misma igualdad. Entonces, como una observación, ojalá que le haya ayudado esto del arbolito. Solo me gustaría terminar escribiendo esto y esto aquí. Cuando yo derivo con respecto a t el f sub x, entonces lo que tengo que hacer es derivar esto con respecto a x, me queda el fxx por la derivada del x con respecto a t. La derivada de la segunda coordenada, que en este caso era, perdón, primera coordenada, que era tx con respecto al t. Más la derivada de esto con respecto a y, el fxy, por la derivada de la segunda coordenada, que era ti, con respecto al t. Y entonces por eso, en el primer paréntesis, me quedaba el fxx, txti por x, el fxy, txti por y. Bueno, espero que se haya entendido. Ahí está mi técnica del arbolito. Cualquier duda que tengan,
La pueden hacer a través del foro. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao.